Sí, sí, Ahora sí. Ay, sí. ahora sí, sí. Ok. Decía, bueno, que esta es la sesión número 17 y globalmente la número 35. Hoy tenemos con nosotros a Pastora Rivera, quien es analista de escuela, miembro del Foro Psicoanalítico de Madrid y miembro del Foro Información de Portugal. Ella nos va a hablar nos va a exponer su trabajo titulado sobre la experiencia del pase. Entonces, bueno, adelante, pastora, Muy bienvenida. bien. Pues muchas gracias por la invitación. Decir que aunque no puedo asistir este año a la sesión de este seminario, que son los lunes, tengo otra cosa los lunes, pero acompaño los vídeos. Después, cuando puedo, los veo. Así que más o menos os conozco a todos, aunque sea de vista. En fin, bueno, pues hoy hablaré del dispositivo del pase, de mi experiencia en ese dispositivo, no solo como un procedimiento de nominación en la escuela, sino como experiencia que articula dos registros fundamentales: la singularidad radical de la experiencia del análisis y su inscripción posible en el campo colectivo del saber y de la escuela. No es un testimonio de pase, no se trata de eso aquí, sino de compartir con vosotros mi experiencia en este curioso dispositivo inventado por la CAF. Hablar de esta experiencia implica la transmisión de algo que, como sabemos, resulta difícil de atrapar y que no se puede generalizar. No todos tenemos la misma experiencia en el dispositivo, ¿no? Además que es un dispositivo donde se trata de alojar y sostener la contingencia de lo singular. Entonces trataré de partir desde el final de análisis, situaré algunos rasgos mínimos, digamos, algunos trazos, para poder articularlo con lo que se despliega luego en el pase. Y para intentar transmitir algo de lo que se trata de lo que se trata en el pase, ¿no? Y también para hacer la distinción entre esos dos momentos que comparten el mismo nombre, el pase, ¿no? El pase clínico, que yo creo que no es una expresión de Lacan, me parece a mí, no sé si alguien puede confirmarlo, y el dispositivo del pase. Entonces empezaré por el principio del fin, donde yo sitúo el principio del fin de mi análisis, que se da a partir de la caída de una suposición, cuando la vía del desciframiento de los síntomas a partir del sentido se había agotado y solo podía ya continuar en una repetición, volver a los mismos lugares que ya había pasado una y otra vez, ¿no? Y ya se hacía evidente en cada ocasión que no había más que decir. Se abreviaban el tiempo de las sesiones, que terminaban apenas unos cuantos minutos después de empezar, y la analista guardaba silencio. Entonces lo recuerdo como un periodo largo y muy complicado, que bueno, que no podía otra cosa que concluir que lo que haría que pudiera salir de ese momento estaba solo de mi lado, ¿no? Me preguntaba cómo continuar, porque la verdad es que es una vía que ya entra en una falta de saber, en un vacío de saber cómo continuar, ¿no? Fin de la carrera tras la verdad, dice Lacan. A pesar de haber obtenido notables efectos terapéuticos a lo largo de muchos años de análisis, sin embargo, había dos cosas que me impulsaron a seguir. Por una parte, me daba cuenta que el núcleo del síntoma, donde se alojaba la angustia, aunque amortiguada, seguía ahí. Y por otro lado, la creencia en la efectividad del psicoanálisis se mantenía. Esos fueron los dos motivos que me animaron a continuar, porque la verdad que creo que es un momento en el que se puede caer fácilmente en la tentación de abandonar, ¿no?
Entonces, bueno, a partir de esa creencia en que tenía que haber algo más, pues fue lo que me permitió que se diera una emergencia sorpresiva, puedo decir, ¿no? El pase clínico aconteció inesperadamente, fuera de las sesiones, pero no sin análisis. El análisis ahí se reveló importantísimo y era unos días antes de un viaje que tenía previsto para retomar las sesiones. Estaba decidida a no encontrarme más en ese atolladero, de no tener nada para decir y ocupada en el repaso de lo que había ido desplegando en la transferencia, es como que de pronto se hizo la luz, ¿no? Y se iluminó una zona que antes estaba oscura, despejando la axioma que comandaba el fantasma. Ahí se recortaba el objeto en su función de mediación, a la vez que se revelaba la inexistencia del otro que había constituido. Para poder hacer pasar algo de ese momento, tengo siempre que apoyarme en una metáfora. Incluso esto de la luz me parece que remite a una imagen. Y desde mi experiencia, lo que puedo decir de ese momento es que no había ni imágenes ni palabras. En otros espacios he dicho que es como un impulso nervioso casi, ¿no? Ahí no había imágenes ni palabras. Yo creo que a partir de esa experiencia la frase del fantasma se construye, ¿eh? Pero en realidad ahí no está, ¿eh? Entonces, bueno, a partir de ese momento, con ese saber que no estaba hasta ese momento, los acontecimientos se precipitan y sin mucha intervención por mi parte, dando lugar con el paso del tiempo a una mutación subjetiva, pues el objeto A como operador lógico permite un cambio de registro, de perspectiva que destituye al sujeto y la causa del malestar, de los síntomas, se puede resituar. Ese momento marca un límite, un antes y un después, e inaugura un cambio de posición del sujeto respecto de la experiencia en la cura, del que ya no hay vuelta atrás. Al avanzar en esa vía resistente al sentido, el objeto A se destaca como lo que no entra en la cadena significante, que no se traduce, pero opera. Y en el final del análisis ese objeto no desaparece. El analizante se separa de él como soporte fantasmático, lo que comporta una modificación del goce, pero lo reconoce como elemento estructural de su modo de gozar. El alivio y el entusiasmo en ese momento por el inolvidable descubrimiento le incitaron a pensar que el análisis había terminado. Sin embargo, la frase del analista, quedan algunos flecos, dijo. Ahí está Vicky, que ya me ha oído hablar de los flecos. Abrió una nueva etapa que se reveló fundamental. El proceso no termina con la revelación del fantasma. Hay que extraer las consecuencias que se irán decantando poco a poco en su atravesamiento. Ya no esperaba ni deseaba interpretaciones, pero ese acompañamiento en el encuadre del análisis favoreció el despliegue de un nuevo ordenamiento de los hitos fundamentales que habían determinado los síntomas. Lo no sabido, dice Lacan, se ordena como marco del saber. En la última enseñanza de Lacan, a partir del seminario 23 particularmente, la idea del final de análisis ya no se sostiene solo en el atravesamiento del fantasma como su punto culminante. Avanza hacia la posibilidad de una invención singular que el sujeto logra construir a partir de lo real de su voz. Un nuevo anudamiento del ser hablante cuando ya no hay garantía simbólica que lo ordene. No responde al deseo del otro, ni a la demanda, ni a la lógica de la verdad. Se trata de encontrar el modo de saber hacer con eso que marca la singularidad irreductible del sujeto. A diferencia del fantasma que puede atravesarse, diría que el objeto A no se interpreta, se aísla. Y ese aislamiento permite inventar un modo singular de habitar el goce sin quedar capturado por él. Esa invención me parece a mí que es lo que hace posible la transmisión en el dispositivo del pase. Tratar de atrapar y hacer pasar algo de ese saber agujereado
Y por eso pensar el final de análisis en clave de no todo implica que no hay punto de cierre definitivo, ni completud del saber, ni garantía del acto. Hay en cambio esa invención que no puede ser normativizada, pero que puede hacerse pasar como testimonio de una experiencia. Hasta aquí lo que diré hoy sobre el pase clínico y, y me centraré más en el dispositivo del pase. Y diré que en principio la idea que yo tenía del pase al principio del análisis era como modo de verificación de que la cura tenía un punto final. Eso era lo que me había interesado de la teoría lacaniana. Y puesto que estaba dispuesta a llevar la experiencia lo más lejos posible, era también un objetivo a cumplir. Más tarde entendí que el PASE es un dispositivo que la escuela dispone para aquellos que, habiendo empujado la experiencia del análisis hasta su final, en eso siempre insisto porque me parece que sin llegar hasta el final no hay posibilidad de hacer ese recorrido, ¿no? Por esa transmisión que es de lo que se trata en el PASE. Para que puedan poner a prueba el saber sobre lo real extraído en él. Frente a ese real, que tiende a su propio desconocimiento, el dispositivo del pase juega contra el olvido. Desde que la decisión de dirigir la demanda a la escuela estuvo en el horizonte, se puso en marcha un mecanismo que obligaba a la rememoración y a la elaboración. Al final del largo recorrido analítico, la relación con la escuela adquirió para mí una dimensión diferente. Por un lado, consciente de lo evanescente y lo inatrapable de ese saber adquirido, y no disponiendo ya de las sesiones con mi analista, era el único lugar posible donde mantener abierta esa ansia, ese agujero de lo que se había desvelado, y donde tratar de cernir lo mejor posible ese agujero en el saber. Había también otra dimensión que tenía que ver con la satisfacción por los resultados que había obtenido y como consecuencia me sentía en deuda con el psicoanálisis. Me preguntaba que, bueno, después de un largo recorrido analítico que había proporcionado importantes beneficios terapéuticos, además de esa experiencia sorprendente y reveladora, ¿por qué no intentar aportar algo a la escuela? La experiencia del final de análisis, lejos de cerrar esa ansia, la reconoce como estructural. No hay otro del saber, no hay garantía del deseo, no hay complementariedad entre el uno y el otro. Y sin embargo, desde esa no relación algo se puede decir. Lo que se trata de hacer pasar no es lo que une, lo que hace relación entre ese uno y ese dos, es más bien lo que los separa, produciendo un corte con el fantasma, con la demanda, con el ideal del otro. La demanda para acceder al dispositivo del pase se produce casi 2 años después de acabado el análisis. Cuando consideré que los efectos de ese momento de viraje se habían estabilizado y pude concluir que no había posibilidad de vuelta atrás, resulta que no era un buen momento para hacer la demanda. El dispositivo de escuela local donde debía dirigirla estaba en plena crisis. La mitad de sus miembros habían dimitido y tardaría bastante en reconstituirse. Sin embargo, no pude esperar mucho más. El momento se impuso ante la certeza de que o lo hacía ya o el tiempo de hacerlo pasaría. La decisión estaba animada por una apuesta, siempre sin garantía, ya que no hay forma de saber si lo que se intentará transmitir será escuchado, leído o incluso considerado legible por otros. Pero esa apuesta, creo que justamente por su carácter incierto, sitúa el pase como un acto ético. Implica ese riesgo subjetivo, pues lo que se juega en el pase es una enunciación que responde a una verdad subjetiva donde se articula la relación del sujeto con el saber, con el goce y con el deseo. Un decir marcado por la no relación, como he dicho, donde ya no se busca completar el sentido, apunta a dar lugar a una transmisión sin fórmula universal. Así como no hay relación sexual, tampoco hay relación que permita deducir la posición del analista de la experiencia del analizante.
Es el acto y el decir lo que opera. En el tiempo entre el final del análisis y el momento de hablar para los pasadores, había elaborado mentalmente una síntesis de lo que consideraba más importante del recorrido analítico, con especial énfasis en la etapa final del análisis, donde se habían producido los resultados más importantes. Un reordenamiento al que se añadieron esta vez los efectos que se fueron desplegando una vez acabado el análisis, las modificaciones en la práctica y los afectos, el duelo inevitable y la permanencia de una satisfacción que acompaña a un deseo que se relanza con cada nuevo encuentro con la incompletud del saber, con las faltas. La entrevista con cada uno de los pasadores deja una impresión marcada por el estilo de su diferente modo de escucha. Una impresión profunda que incide también en lo que se dice en cada encuentro. Pronto pude percibir que no iba a ser fácil mantenerme en el hilo de lo que había ido elaborando. Las preguntas de los pasadores hacían que me desviara del camino que me había propuesto seguir y me perdiera por vericuetos que me alejaban de mi propósito. No importó demasiado. A pesar de los rodeos, al final de cada entrevista había dicho lo que tenía para decir. Lo singular en este contexto no remite solamente a lo particular o idiosincrático del caso clínico. Se refiere a esa marca irreductible de lo real en juego en cada análisis, aquello que no se escribe en el otro, que no se traduce fácilmente en saber, pero que deja un resto que puede ser dicho. En tanto acto, el pase apunta a hacer pasar algo de ese decir a un espacio común, el de la escuela, que más que un colectivo estructurado por la identificación, se constituye a partir de ahí como un lugar para la elaboración y transmisión de la lógica del saber inconsciente. No es una prueba en el sentido habitual, no se trata de un examen ni de cumplir un estándar, es más bien un dispositivo que pone efectivamente al analista en el banquillo para exponerlo y para interrogar en acto lo que lo autoriza. En este sentido, el pase es una invención radical en el campo del psicoanálisis. Es la respuesta de Lacan a la pregunta cómo saber que un análisis ha producido un analista. Pero para resolverla propone un dispositivo que yo veo ahora como un dispositivo lógico que permite extraer saber del final del análisis. Una orientación que deja en suspenso el lugar del analista al tiempo que lo somete a la prueba del acto y del testimonio. Una vez atravesado el dispositivo del pase, fue para mí inevitable pensar cómo es posible que esa forma de interrogar el final del análisis y el deseo del analista, apoyado en el decir singular de un sujeto que una vez acabado su análisis testimonia de la lógica que lo condujo a otra posición, pueda llegar a esos otros del cártel, que solo han escuchado su testimonio a través de intermediarios, de esos mensajeros pasadores que trasladan un decir ajeno al fin y al cabo, y que además puedan concluir y tomar una decisión. Es sorprendente y se entiende que sin duda el procedimiento pueda estar sujeto a innumerables contingencias. Por eso creo que más allá del resultado, el pase produce efectos subjetivos y colectivos. Toca al pasante, a los pasadores, al cártel y por extensión a toda la escuela. En caso de ser nombrado a él, como sabemos, se asume una función que no es honorífica, es una posición y un compromiso de trabajo, donde el analista de la escuela se compromete a tratar de transmitir algo del recorrido que lo llevó a ocupar esa posición. Una función que entiendo que se despliega en tres dimensiones: clínica, epistémica y política. Perdón, pastora, eh, por momentos yo escucho bajita tu voz, por algunos momentos, sí, otros hacen señal de que sí. Quizás Ajá, si te acercas un poquito más al micrófono. vale. Voy a ver, que tengo el ordenador delante. A ver,
Ahora mejor. mucho mejor. En este sentido, el pase tiende un puente entre la experiencia íntima del análisis y la construcción colectiva del discurso analítico. Implica la posibilidad, paradójica y sin garantía, de que algo de lo más íntimo, incluso de lo más indecible, se ofrezca a una escucha colectiva a través de los testimonios, de que algo de la lógica del inconsciente y de sus efectos pase a la comunidad. Clínicamente se trata de dar cuenta de ese real alcanzado en la experiencia, no de cualquier real ni de todo lo real, apenas de un poco de real, de ese poco que pudo ser discernido como singular e irreductible. Epistémicamente, el AE se convierte en un operador de saber desde una posición analizante y de elaboración. Su decir se reinventa cada vez a partir de su experiencia. La transmisión, en este sentido, la transmisión analítica, se aleja de los semblantes que se autorizan como amos del saber y de toda pedagogía. También es invención porque produce efectos en la escuela, abre un espacio lógico donde lo singular encuentra lugar y donde el colectivo se reordena alrededor del vacío que el decir del pase escribe. La invención en acto no es solo del pasante, es también del dispositivo mismo, que se actualiza cada vez que un testimonio causa transferencia de trabajo, interrogación y deseo. Políticamente, el AE representa un modo de sostener la especificidad del psicoanálisis frente a un mundo que tiende a protocolizarlo todo. El pase introduce una disrupción. No hay formación de analistas sin considerar el enigma siempre vigente de que es un analista. Igualmente, en tanto la nominación de la E no consagra ningún saber teórico, su lugar en la institución atenta contra la identificación en las sociedades analíticas, contrarrestando los efectos imaginarios de los que ninguna comunidad está libre. Lacan, en su seminario sobre la ética del psicoanálisis, introduce el deseo del analista como deseo no especular ni imaginario, que no es de reconocimiento, sino un deseo que causa. En el pase, ese deseo se verifica no en términos de una voluntad de querer ser psicoanalista ni como ideal. Es lo que queda cuando el sujeto supuesto saber ha caído, cuando el otro ya no comanda y sin embargo algo del sujeto se sostiene en el discurso analítico. Su orientación no puede ser otra que la ética del analista, tal como la formuló Lacan, no ceder sobre su deseo, entendido como deseo causado por lo real y no regulado por el ideal del otro. La experiencia articulada del pase clínico al pase como dispositivo pone a prueba esa ética porque obliga al sujeto a situarse en una posición donde el deseo no busca un complemento o una garantía, únicamente se sostiene en el vacío dejado por el final del análisis. Ese deseo, que no es del yo ni del sujeto, se encarna como posibilidad de alojar el discurso analítico en tanto acto, vía una transferencia de trabajo, por el interés compartido en el saber del inconsciente, un acto político porque funda un lazo distinto entre los miembros de la escuela, sostenido en la posibilidad de transmisión de lo real. Desde el uno solo del análisis hasta el uno por uno de la escuela, allí donde el sujeto puede decir algo que, lejos de proponerse como ejemplo, tiende a provocar la interrogación, a descompletar la creencia en un saber constituido. El valor del testimonio radica en su poder de transmitir sin universalizar, de causar sin definir. No hay transmisión sin decir y no hay decir que no suponga una pérdida. Lo que se transmite no es un contenido, es una forma de relación con lo que no tiene sentido, con el goce que no se deja atrapar por el significante. Busca causar un trabajo en la escuela y sostener un vacío donde algo nuevo pueda decirse. En el pase, ese resto que persiste más allá de la interpretación y el desmontaje de la transferencia se reutiliza como soporte de un nuevo lazo que ya no está basado en el padecimiento sino en la transmisión y la producción. Permite hacer algo nuevo con lo que quedó fuera del análisis. Se transmite un decir que no se agota en los dichos, por eso el pasante
no elabora a partir de la teoría y el cártel no puede escuchar solo a partir de ella, sino desde una apertura a lo inédito, a lo que no encaja, a lo que resiste a la formalización. Lo más valioso me parece que no es la consistencia del relato, sino la singularidad del decir articulada a una lógica agujereada, y ese decir cuando toca transforma, tanto al pasante como al cártel y a la escuela. En mi experiencia, el análisis no terminó en la última sesión. El paso por el dispositivo me permitió retomar retroactivamente un elemento que había permanecido enigmático al final del análisis y que culminó con su desaparición y digamos su resolución. Por eso ahora creo que las consecuencias de presentarse al dispositivo no afectan solo a lo que se puede elaborar sobre el final de un análisis. Implica un tiempo lógico más complejo que alcanza también a lo que se despliega en las entrevistas con los pasadores y después del testimonio, incluyendo esos tramos imprevisibles. Este tiempo no responde a criterios objetivos ni a cronología externa. Hay un tiempo que se impone, un momento oportuno, que no es decisión consciente ni simple elección, sino una forma de lógica subjetiva en el encuentro con el límite mismo del sentido. A mi entender, uno de los puntos más delicados en el dispositivo confronta al sujeto con la imposibilidad de decir todo, con ese límite estructural donde el significante tropieza con lo real, donde hay algo que escapa a la simbolización. Sin embargo, es justamente al borde de lo indecible donde se sitúa el pase. El acto de testimonial no consiste en decir todo, eso no es posible. Más bien creo que el testimonio tiene valor cuando bordea ese punto, cuando logra hacer escuchar los contornos de lo que no se puede decir del todo y sin embargo insiste. El análisis al final produce un saber, pero no es cualquier saber. Es un saber que interroga la doxa, que desordena lo establecido, que actualiza lo que la experiencia analítica aún puede ser transmitida. En ese sentido, el pase no garantiza una verdad, pero sí puede producir un acto de transmisión. Por eso importa, a mi entender, no tanto saber lo que se va a decir, sino desear transmitir, incluso lo que no se entiende del todo y también lo que no se ha resuelto. En esa relación ética con lo indecible se juega la responsabilidad como es. Es el lugar donde el saber fracasó, pero el deseo se sostuvo. Poner en juego cada vez la ética del analista y la causa analítica. Su función es relanzar el acto analítico al interior de la escuela, renovando la apuesta por lo que Lacan llamó el psicoanálisis puro, aquel que no renuncia a su fundamento, la causa del deseo en su relación con lo real. Esta es la apuesta que el pase sostiene y que cada testimonio reactualiza en tanto da lugar a un sujeto que se hace responsable de lo que su decir pueda producir en la escuela. El pase, por tanto, no es solo para quien lo atraviesa, está principalmente al servicio de la escuela, es para todos. Nos recuerda que el análisis, lejos de ser una técnica o un saber acabado, es una práctica que transforma a quienes se dejan tocar por ella. No hay escuela sin pase para mí, porque sin él no hay puesta en cuestión del discurso analítico y su transmisión. Concluyo con una convicción. El pase es una invención de Lacan, pero también de cada uno que decide implicarse en su funcionamiento. En cuanto a actos, no hay garantía ni programa, y sin embargo es necesario que así siga siendo si queremos que el psicoanálisis permanezca como lo que es una práctica viva que partiendo de la singularidad más radical se inscribe en un lazo colectivo. En última instancia, es la apuesta por un psicoanálisis que no teme a su propio real y que se atreve a decirlo aunque solo pueda decirse a medias, sabiendo que en ese decir siempre hay en juego algo del deseo. Y hasta aquí lo que tenía hoy para decir. Ok, muchas gracias, pastora. Me río porque yo te decía, bueno, no 35 minutos, pero no tenías que ser tan exacta. ¿Ha sido 35 minutos? Ha sido exactamente 35. Hasta a mí que soy tan obsesivo con los numeritos.
Me sorprende. Pues Bueno, muchísimas gracias. no Muchísimas estaba gracias, calculado, pastora. Pedro Pablo, porque ya después de enviarte hoy el texto no he tenido tiempo de mirarlo más. Al leer he ido quitando algunas cosas por no extenderme demasiado. Bueno, Ya está muy está. bien. Bueno, hola Vicky, Camila, Rosario, Katia, Patricia, Sol, encantado de tenerlos acá, bienvenidas. Am, y ve a alguien más que se me pierde por allí, pues saludos a todos. Muchísimas gracias por tus textos, lo siento muy elaborado, me recordó eso, no sé, en Venezuela se llaman colchas muy tejidas, unas telas muy grandes tejidas, 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 tejidas. Bueno, Es, da la casualidad de que últimamente he tenido varios espacios que eran en torno a este tema. Por eso también aquí en esta audiencia hay personas que ya me han oído hablar más de una vez de este asunto del paso. bueno, pues encantado. Te vamos a tener que invitar de nuevo para que entonces a esta convocatoria. Em, a ver, ahí resalto para comenzar algunas frases que me parecieron muy bonitas, que tienen una cierta vena poética, pastora. Ese atolladero de mi propio silencio. Me pareció una frase tan bella. Más adelante, es el lugar donde el saber fracasó, pero el deseo se sostuvo. Una frase muy contundente y muy bonita. Ahí, una palabra en donde no sé si aplica para un lapsus calami, un lapsus de escritura. Es en una donde la palabra era favorablemente, pero un dedo checa y se perdió la letra B. En mi experiencia, el análisis no terminó en la última sesión. El paso por el dispositivo me permitió retomar retroactivamente un elemento que había permanecido enigmático y que se resolvió favorablemente. Pero como no escribiste la B, quedó favorablemente, favor a la mente. Pues esa frase en el último texto que tiene la cambié. Ajá, bueno. Yo la Sí, noté porque eso quedó muy bonito. Esa pérdida de la B quedó como favor a la mente. Ok, bien. De nuevo, pues es un aprieto de tantas cosas que quisiera comentar. Para los que entran por primera vez, ahorita hacemos pues una interlocución por unos 15 20 minutos, la ponente en este caso Pastor y yo, y luego pues abrimos el debate abierto pues a la sala. Em, Fíjate, bueno, comienzo por algún punto que al principio tú hablas, pues que ya se había agotado pues el desciframiento por el sentido y dices, lo recuerdo como un periodo prolongado y complicado que me llevó a pensar que lo que haría que pudiera salir ah, de este impasse estaba únicamente de mi lado. Es muy interesante, claro, en realidad pues está de ambos lados, siempre está el analista, pero pues ahí muestra una determinación del analizante, una determinación en donde ya no está, ya no espero del otro que me lo diga. ¿Eh? Entonces, eso pues, ahí simplemente quería resaltarlo, si tú quieres comentar después algo sobre eso. Eh, una, una, eso sí, ya es algo, podríamos decir, una pregunta o algo que te pido que comentes. En la página 2 tú hablas de mutación subjetiva y también de destitución subjetiva. Ambos son válidos, por supuesto, y no son lo mismo. Pero bueno, como está en un mismo párrafo, entonces me gustaría si comentaras un poco, pues, cómo sientes tú, pues, lo que es, si puedes ilustrar la mutación subjetiva la, en contraste con la destitución subjetiva, bueno, que sabemos que es otra cosa. Am, y bueno, pues ahorita en esta tanda, pues esas preguntas son cortitas. En la página 3 tú haces un contraste entre el pase clínico, es decir, el pasaje de analizante a analista, y el dispositivo del paso. A ver, en la página 3
tú hablas de ese momento de decisión de solicitar el pase. Es interesante porque es otro momento, es un momento entre dos, pero es también un momento en que el analizante, en este caso ex analizante, porque ya todavía finalizado el análisis, pues toma una decisión, vamos a decir así, se la juega. Entonces, eso pues lo resalto como ese momento entre dos momentos. Bien, si quieres comentar de ese par de puntos y luego yo agrego alguna otra cosa si no da tiempo. Pues sí. En primer lugar, te has referido a un párrafo que empieza a partir de ahí, ¿no? Y con ese saber que no estaba hasta el momento, ¿no? A ver, repíteme, porfa. Dije, a partir de ahí, con ese saber que no estaba hasta ese momento, los acontecimientos se precipitan sin mucha intervención por mi parte, Es dando correcto, sí. lugar a una mutación subjetiva, pues el objeto A como operador lógico permite un cambio de registro, de perspectiva, que destituye al sujeto. Ujú. Esa es la frase. Esa es, y a partir de ahí los acontecimientos se precipitan sin mucha intervención de mi parte, dando lugar, eso, sí, a una mutación subjetiva. Correcto. Ajá. Ajá, sí. Bueno, dando lugar a una mutación subjetiva, ¿por qué? Porque cuando, a partir de la revelación del fantasma, uno se da cuenta, yo creo que yo y todo el mundo, se da cuenta de que la causa de los síntomas no está donde se la esperaba, ¿no? Está en otro lugar que a partir de ahí ya no tiene que ver con uno tanto. ¿Mm? Por eso digo, destituye al sujeto, porque ahí lo que uno percibe es que somos sujetos del lenguaje y que es el lenguaje el que crea ese malentendido. Ok, ok. El malentendido que está en la base del síntoma. Ujú. A eso me refería en esa frase. Y por eso digo también la causa del malestar, de los síntomas, se resitúa a partir de ahí, porque es por otro lado, es un cambio de registro. Luego, la otra pregunta es sobre la idea que tenía del pase al principio y después, ¿no? Ajá. La que tenía al principio tenía que ver con lo que a mí me había interesado de Lacan, que era el único autor que decía que la cura tenía un final. ¿Eh? Porque yo empecé mi formación con analistas kleinianos y eso me exasperaba un poco que dijeran el análisis no termina nunca. ¿Mm? Entonces me interesé por Lacan a partir de ahí. Era el único que yo conozca que hablaba de que el análisis alcanzaba un punto final. Luego ya, efectivamente, pues claro, al final ya uno sabe que ahí se trata de algo más, ¿no? Sin embargo, como tenía la idea desde el origen, pues bueno, pensé por qué no ir al dispositivo. Y también por lo que he comentado, por esa diferente relación con la escuela que se abrió a partir del final del análisis. Mi relación con la escuela cambió. Ok, ok. Bueno, sí, pues solo para agregar un poco más sobre lo de la mutación de sujeto que me parece que es trascendental, pues sí, pues con el atravesamiento del fantasma, o como tú lo dices, desde la revelación del fantasma, pues ya comienzan unos cambios como sujeto. Pero por otra parte también hay la destitución subjetiva en el sentido de que llega un momento en donde pues uno se sabe como objeto para el otro y También, se destituye como sujeto, algo que va a ser fundamental para después uno poder operar como analista realmente. Ok, bueno, de la página 6 yo tengo la versión anterior porque es la que tengo rayada y donde tengo todas las anotaciones, pero ese creo que no lo cambiaste. Ese párrafo donde dice, no hay transmisión sin decir.
Bueno, en realidad no me voy a referir al resto, sino que es muy interesante que no hay transmisión sin decir. Claro, sabemos a qué te refieres, que nos referimos nosotros en nuestro campo cuando hablamos del decir. Pero en el lenguaje común es que no hay transmisión sin decir, se puede entender que no hay transmisión sin decir cosas, sin hablar, claro. sin hablar. Pero bueno, lo más interesante es que, bueno, sí, bueno, es que, pero no es hablar, ¿no? Sino es que hay una cuestión de una posición que, detrás de la cual pues hay un deseo. Y sin esa posición no se puede transmitir, no se puede transmitir nada. Y agrego también otro comentario cortito para ya pasar al debate abierto con la sala. Es, fíjate, en ese mismo párrafo tú dices algo de otro orden, pues es lo que voy a comentar. Es un decir que se arriesga, porque no se dirige desde un otro, un gran otro, que colmaría el sentido. Busca causar un trabajo en la escuela y sostener un vacío donde algo nuevo puede decirse. Busca causar un trabajo en la escuela. Fíjate que es algo del orden, de orden teleológico, un para. No es un por, sino un para. Claro, a mí me da la impresión, en general, es que lo que lo mueve a uno es más bien del orden del por. Es que tengo que hablar, es que tengo la necesidad de transmitir, es que necesito hacer, más que lo voy a hacer para. Bueno, claro, luego al hacerlo, pues sí, se pone en juego todo eso, pero me da la impresión de que lo que lo mueve a uno primero que todo es algo que le nace de adentro, que lo empuja, que tengo que hacer. Bueno, si quieres comentar pues esos dos puntos y luego pasamos al debate. Bueno, sobre este último punto que te digo, que uno escribe y no repara en esos detalles tan minuciosos que tú señalas, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con tu comentario. Es verdad que se hace para, yo lo hago para causar algo, una interrogación, aunque sea pregunta, ¿no? Poder transmitir algo, sí, pero también para abrir ese agujero que genere un interés por saber algo más. Bien. Ok, bueno, tengo un par de cosas más, pero las voy a dejar pues para más adelante, pues para dar lugar pues al debate abierto aquí con la sala. Entonces, bien, los que quieran lanzarse al ruedo, pues eh, indicarlo con la señal de costumbre. No sea apresure, se balance. Adelante, Cielo López Guerrero, si puedes poner la cámara, Cielo, ok. Y luego Vicky. Adelante, Cielo. El micro, Cielo. Allí, ¿me escuchan? Buenas tardes. Ajá. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Yo soy nueva en este espacio. He estado creo que en dos sesiones anteriores. Muchas gracias a Pedro Pablo por este espacio tan interesante de trabajo y por también poder participar de él. Bueno, a Pastora, muchas gracias por sus elaboraciones. Tengo dos preguntas. Una sobre una frase que usted ha dicho, que es sobre, ha dicho, el dispositivo del pase juega contra el olvido. Y bueno, quisiera ver si puede comentarnos algo más sobre esta idea. Y otra pregunta frente a la cuestión de cómo cambia la práctica clínica después de haber pasado por el dispositivo del PAS, porque usted ha hablado de que hay efectos sobre la práctica clínica y bueno, me gustaría si nos puede comentar algo más sobre esto. Muchas gracias. Uh-huh. A ti Ok, por la bueno, yo creo, Pastora, que podemos ir, por los momentos, podemos ir respondiendo así una a una. Entonces, adelante, Pastora. Muy bien, pues muchas gracias a ti por la pregunta. En primer lugar, sobre que juega contra el olvido, no sé si en este texto igual lo he quitado, pero en el original decía, al menos cuando uno tiene el pase en el horizonte.
porque te obliga a recordar todo lo que has desplegado en la transferencia, ¿no? Digamos que tienes que llevar al pase una deducción, una conclusión, un resumen, llámalo como quieras, una síntesis de lo que ha sido tu análisis de alguna forma, ¿no? O de lo que tú entiendes que allí interesa. Yo creo que lo que interesa, vamos, a mí lo que me interesó transmitir tiene que ver con la lógica que yo había podido extraer, ¿no? A partir del pase clínico. En ese sentido, pues claro, te obliga a recordar y a extraer de ahí lo que consideras importante. Yo creo que si no me hubiera presentado al pase, pues muchas cosas del análisis estarían olvidadas. Incluso, bueno, al principio pensaba, tengo que hacerlo ya, porque eso es como que me irrumpía cuando estudiaba. Tengo que hacer el pase. Todo lo que me recordaba el pase interrumpía lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso estaba ahí. Era un material que a pesar de no ser consciente siquiera, se va elaborando ahí algo. Por eso digo, hice una elaboración mental. Yo no escribí nada porque pensaba que una vez delante de los pasadores eso de poco me iba a servir. ¿Eh? Primero que, ¿para qué me sirve un papel escrito si no voy a leerlo? ¿No? Y luego que te reúnes con otra persona que va a preguntar, que va a intervenir, con lo cual escribir para mí no era una solución para llevar al pase. ¿No? Yo tenía esa elaboración mental. En ese sentido, obliga a recordar. Y luego en la práctica, pues por decirlo sencillamente, en primer lugar que no es inmediato, ¿m? Que hace falta un tiempo para hacerse a esos cambios y para poder percibirlos, ¿no? Pero después de un tiempo, y resumiendo, podría decir que quizá lo más exacto que puedo decir es que tengo otra facilidad para escuchar más allá del sentido, ¿no? Para no quedarme atrapada en el sentido. Muy bueno eso. Eh, el cielo, sin querer, te silencié, pero lo que quería era bajar la mano. ¿Ok? Gracias. Bien. Sí, está muy bueno eso de escuchar más allá del sentido. Me encantó eso. Vicky, Vicky Esteves. Hola, pastora. Este, Vicky, me gusto volver a verte. hace, estuvimos trabajando juntas hace 2 días. Gracias a ambos por todo esto. La pregunta va dirigida a algo un poquito preciso, pero que repetiste varias veces y que me interesa mucho. Es cuando dices algo como la dimensión colectiva del discurso analítico. O el discurso analítico vía una transferencia de trabajo, o renovar el discurso analítico en la escuela. Este, es algo me interesa mucho ver qué me puedes decir, qué entiendes allí por discurso analítico, porque es una pregunta que me hago a menudo, si el discurso analítico es propio de la cura y, y, y qué pasa y que aquello que podemos nombrar discurso analítico fuera de la cura y que no no sé, porque en efecto hay un discurso que no es los otros discursos tampoco, que se parece al discurso analítico. Es acaso ese del que hablas? ¿Qué piensas tú del discurso analítico justamente fuera de la cura? Eh, Sí, tienes razón y efectivamente quizás no está bien situado ahí. no, al contrario, me interesa lo que quieres decir por allí. No si el término es adecuado o no, sino qué tratas de atrapar con eso.
Bueno, pues quizás es más eso, es más una intención de atrapar algo que no saber lo que quiero atrapar siquiera, ¿no? Pero sí es que es como que la idea mm, de hablar a partir de ese vacío, ¿no? De poner ese vacío ahí quizás como agente y no a partir de lo que uno puede construir y dar sentido, sino a partir de lo que se escapa, ¿no? Intentar hablar a partir de ahí. Muchas gracias. Nada, a ti. Muchas gracias. Fíjate, un segundito antes de darle la palabra a Camila. Intervengo allí porque tengo un punto que tiene que ver muy precisamente con esto, Pastora, que es en la página 7 cuando tú dices, la nominación de la E no consagra ningún saber teórico, da lugar a un sujeto que se hace responsable de lo que su decir pueda producir en la escuela. El análisis al final produce un saber, pero no cualquier saber. Es un saber que interroga a la doxa. Eso me gustó mucho. Y quería pedirte, pues, si puedes comentar algo, si puedes dar algún ejemplo de algo, pues, que interrogue la doxa, por ejemplo, en tu trabajo, si se te ocurre ahorita. Más que interrogar la doxa en mi trabajo en este texto, quizá eso lo escribí pensando en algo que tú también me has oído hablar de ello, en ese elemento que se resolvió después del pase. ¿Eh? Ujú. Que bueno, es algo que también comenté en el espacio de Vicky y en fin, no había leído nada sobre eso, no encontré nada en la literatura analítica sobre ese punto y bueno, siempre que lo comento genera muchas preguntas. A mí Bueno, también, ¿eh? Pero bueno, es algo que asumo que no tiene más vuelta. O sea que bueno, te comento que hace años yo sentí algo similar y la frase que a mí se me ocurrió, que Jorge Escobar la recordó en la sesión pasada, es análisis después del análisis. sí, Ok, lo que es bueno, que eso es más ajá, bien un fenómeno, vaya, que no es un síntoma como tal, no es significante, es una cosa un poco del orden del fenómeno. Entonces, bueno, es mm, difícil atrapar eso por el lado de la teoría, de la doxa. bueno, excelente, bien. Camila Vidal, bienvenida Camila. Hola, Camila. El Hola, micro buenas es, tardes a todos. Buenas tardes, Pastora. Muchas gracias por tu intervención, realmente interesante. Me ha parecido muy, bueno, me ha resonado mucho esta cuestión que de alguna manera me parece que atraviesa todo lo que dices, que es esta relación ética con lo indecible que dices al final, ¿no? Porque todo el tiempo estás hablando justamente de esa relación con lo que no se puede decir. Incluso me pareció una formulación muy precisa esto que dices, que lo que se transmite, si lo entendí bien, no es lo que se dice, no es lo que uno dice, sino esta forma de relación con lo que no puede decirse. No sé si luego lo puedes comentar un poquito más porque me parece extremadamente preciso y realmente interesante en relación a esta cuestión de la ética, ¿no? De relación ética con lo indecible. Y luego una pregunta en relación con el principio de tu intervención. Es que, bueno, justamente cuando tú hablabas bueno, hablas del pase clínico, de este fuera de las sesiones, dices esta cuestión que a mí me interesó también de se produce algo sin mucha intervención por mi parte. A Ujú. mí me parecía que quizás escuchándote, no sé si se puede pensar que tiene que ver con este cambio de registro que dices, ¿no? Que uno no encuentra el síntoma allí donde lo encontraba y que entonces hace bueno, que algo se precipite efectivamente un poco por fuera no sé si se puede decir de lo subjetivo, pero bueno, no sé si ahí puedes explicar. Y luego dices algo que realmente no he entendido, no sé si lo puedes explicar un poco más. Dices como que tuviste necesidad de una metáfora para decir algo ahí donde no se podía decir, pero no sé si lo has dicho por encima, o es que yo entré muy justa y
no lo pude escuchar, que me queda como la interrogación, ¿no? ¿Qué es esta cuestión de esta necesidad de la metáfora, que me pareció interesante también, pero no, bueno, no sé si lo puedes explicar un Sí, poco, bueno, esa ¿no? relación con lo indecible tiene relación con lo que ha preguntado Vicky. Efectivamente, es un poco por ahí, ¿no? En Mm, ese tratar de, claro que no se puede nunca cerrar del todo ese agujero, pero un poco tratar de cernirlo, tratar de saber qué pasa ahí, ¿no? Sabiendo que no se puede saber todo, ¿no? ujú, Pero sí es ese intento, ese bordear eso que se escapa, ah, ¿no? En ese sentido, digamos que yo me oriento por eso cuando escribo, cuando investigo algún tema, pues me sitúo a partir de ahí, en principio porque a mí me interesa, ujú, ¿no? Pero mm, también creo que es la única manera de poder transmitir, ¿no? A partir de lo que uno no sabe ni puede decir, sí, sí. en ese sentido. Ujú. Luego, no sé si después venía lo de la metáfora o ha habido una Bueno, pregunta anterior. es igual, lo de la metáfora realmente era si podías como decir algo más porque me quedó como, bueno, se me perdió. Sí, puedo decir que como he explicado ese momento de revelación del fantasma, como que se ilumina, Mm, como a partir del relámpago, que fue la forma en que a mí se me reveló, por llamarlo como lo llama Lacan, pero en realidad he dicho que ahí para mí no había imágenes ni palabras. ajá. Eh, Y que es he ahí dicho, donde dices lo del recurso a la metáfora. claro, siempre tengo que recurrir a una metáfora para hablar de ese momento, porque en realidad he dicho quizá lo más ajustado para mí, que he dicho en otros espacios, es que se parece a un impulso nervioso, Mm, ¿no? Que ujú, ahí no hay imágenes ni palabras, que la frase del fantasma se construye, sí, tal vez a partir de ahí, ¿no? De eso que se desvela ahí, pero que en realidad ahí no se dice nada. ujú, ¿Eh? No ajá. sabría cómo capturar más eso que esa experiencia, ese momento. Mm, Por eso hablé de la metáfora. ajá. Creo que me deja una pregunta tuya, Camila. Bueno, la cuestión está de la sin mucha intervención por mi parte. Digo, Ah, la hago porque me parece que se podía escuchar en relación con este cambio de registro, de que uno no encuentra el síntoma allí donde lo sí, esperaba y que sí. entonces... Es como que a partir de que se aísla ese objeto, ya la cosa se pone en marcha, ¿no? Ujú, En fin, sin mucha intervención me imagino que hay algo de un querer saber sobre eso, pero poco más. En ese ujú, sentido ya las cosas como que se van declinando y van teniendo un efecto, ¿no? Otras veces he dicho como cae la ficha del dominó convenientemente colocada. ajá. Sí, sí, En ese sentido, sí, perfecto, gracias. nada a ti por las preguntas. Ok. María Antonieta Izaguirre, Tony, adelante. El micro, el micro, Tony. Ok. No, que muchas gracias, Pastor. Un recorrido realmente muy interesante. Un momento de ese recorrido me llamó mucho la atención, que es ese momento donde tú estás, que ya no cuentas con el otro, en la posición del analista como gran otro. Te preguntaba si esa es una vamos a decir, una ilustración del momento de la institución del otro mayúscula, ¿no? Que si es un momento y una percepción de lo que va a ser la soledad del analista, nada más que eso. Pues sí, muchas gracias, María Antonieta. Es así. Vaya, que en ese momento yo no lo reconocía, pero luego me di cuenta, ¿no? Que el otro es como que no cae de golpe, va cayendo poquito a poco hasta que acaba de caer, pero que en ese momento, cuando ya el sentido se había agotado y después de un tiempo que veía que el analista no decía absolutamente nada, que no me iba a ayudar a salir de ahí y que tampoco ella sabía por dónde yo iba a seguir ni lo que yo quería hacer, ¿no? Que no intervino para nada. Pues sí, me di cuenta de eso, de que efectivamente si no intervenía es que eso estaba de mi cuenta.
Y que efectivamente yo ahora sitúo ahí la caída del sujeto supuesto saber. Ujú. Gracias por la pregunta. Ok. Sebastián Sánchez Segura, el sujeto supuesto saber, SSS. Muchas gracias, pastora, por el trabajo. Sí, sí me escuchan. Sí, Sí. sí, sí. Ah, ok. Quiero volver sobre esto que preguntaba Cielo también a propósito de la frase donde dices que el pase tiene esta utilidad de no olvidar, porque hay una cuestión respecto al olvido que ha venido apareciendo aquí en este seminario, donde se plantea que justamente hay algo de lo estructural que opera en todos nosotros que hace que esas experiencias fundamentales de lo inconsciente tiendan al olvido. Y me pareció muy interesante porque entonces pensaba si no solamente el dispositivo del pase permite como estar recordando lo que fue la experiencia, sino también el hecho de hacer escuela, como que el estar en la escuela y esa interacción con los otros implica justamente ese no olvidar el acto por el cual se advino un analista. Y pensaba también que pareciera que la escuela internamente le pide eso sobre todo a los AE, porque son los AE como los que están pensando sobre su caso continuamente y que en eso ellos están como llamados a no olvidar, ¿no? Entonces hay algo como muy interesante de eso que dijiste, no sé si te parece que la escuela puede ser una alternativa para evitar olvidar. Pues sí, te agradezco la pregunta porque efectivamente es una cosa que yo también me he planteado. Porque cuando decidí que ya tenía que hacer el pase, porque también actuaba ahí como una interrupción, era también como quitarme esto ya de en medio, ¿no? Dejar de pensar en mi análisis y poder centrarme en estudiar, en elaborar otras cosas. Pero efectivamente la nominación obliga no solo a recordar tu análisis, sino a reelaborarlo continuamente. ¿Mm? Por una parte está bien, digamos que es una ganancia epistémica también, ¿no? Porque a partir de poder elaborar algo más sobre el propio análisis, se entiende mejor gran parte de la teoría. Pero sí, efectivamente, es como que también lo comentamos en el espacio con Vicky, que hay algo que efectivamente el hecho de tener que dar cuenta de tu experiencia hace que tengas que volver una y otra vez, incluso rescatar cosas que ni siquiera habían aparecido en el pase, ¿eh? Para poder volver a elaborar eso y poder extraer algo más. ¿Mm? Sí, obliga a no olvidarlo y a permanentemente reactualizarlo. Así que lejos de quitarlo de en medio, lo que lo pones en medio totalmente. ¿Mm? Sí, muchas Gracias, gracias, pastor. Sebastián. Ok. Margarita Santizo, el micro, Sí. eso. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Margarita. Estuve en tu tierra, Galicia, este fin de semana, Margarita. Ah, sí que te hemos escuchado desde Galicia. Pues yo estaba escuchando en el espacio de Vicky, escuchaba a Pastora en ese momento que vosotros estabais en Galicia. Y lamento porque el espacio de Vicky está compuesto de dos partes que yo no sabía y solamente pude asistir a una. Con lo cual me perdí esa segunda que hoy pienso que ahora has estado aludiendo a ella de alguna manera. Entonces, bueno, yo tenía así como varias ideas que me han ido surgiendo después de lo que tú has dicho y con las preguntas de otras personas. Por ejemplo, Camila alude a esa metáfora. Se me ocurre que eso podría ser una escritura. Ese trazo, ese signo, esa sensación que te da el encuentro con ese objeto, podría ser un escrito, podría ser algo del orden del escrito de Lacan. Ya yo no tengo todavía muy elaborada mi experiencia en relación con la teoría, la verdad. Por eso meto muy poca teoría, porque digamos que no,
no elaborado hasta ese punto, ¿no? Pero no sé tampoco a qué momento te refieres, Margarita. Pienso que tiene que ver con cuando el objeto del fantasma se aísla y ves que es parte del síntoma y ahí hay un encuentro con algo, con una sensación que no acaba de ser una metáfora, no es un significante, pero hay un encuentro con algo de una marca, de un rasgo, no sé. Es eso que a mí me da la idea de pensar en una escritura, porque eso más tarde va a ser el nombre del fantasma y del síntoma. Puede ser, puede ser. Mm. Yo tengo entendido que lo que se escribe es lo que está escrito en el inconsciente, digamos, y lo que no cambia, ¿no? En ese sentido, pues me parece coherente. Sí, porque es el inconsciente real, es el inconsciente sin significante, sin significado, es letra, palabra, puede ser palabra también, ¿no? Eh, Ujú, Hasta una sensación. ujú. Bueno, esa es una cosa. La otra cosa es ese tiempo que hay entre el final de análisis y el pase, que es muy rico en ti, por lo que te he escuchado. Eh, una pregunta, ¿eh? ¿Quizá hubiera sido factible hacerlo bajo transferencia o no? ¿El qué? Ese tiempo. El tiempo entre el pase y el final de análisis, dices, Margarita. Sí, sí. No sé, me imagino que ahí cada uno hace a su manera, ¿no? Hay gente, yo creo que sale del análisis y va al pase. Pero yo tenía como la necesidad de comprobar, eh, primero de extraer lo que pudiera de la lógica que ahí se había dibujado casi, porque no la atrapaba del todo ni la atrapo, digamos, ¿no? Hay muchas cosas que se me escapan, pero intentaba atrapar lo más posible, para poder, digamos, construir un relato que fuera coherente, ¿no? De lo que yo había descubierto o de lo que había podido armar a partir de ese momento del pase clínico. Y Pero eso para mí, tanto en el análisis como fuera, fue un trabajo solitario. Por eso digo que yo ya no esperaba ni quería interpretaciones. Fue un espacio, esas sesiones, donde pude elaborar gran parte de esa lógica, pero luego quería comprobar que eso se mantenía, que de eso se mantenía y qué más efectos había. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que pasé un duelo durante el análisis, pero también después, mm, una vez ya acabadas las sesiones. ¿Mm? Entonces, bueno, quería comprobar eso. Y luego, como he respondido a Cielo sobre los efectos en la práctica, eso es algo que a mí me llevó un tiempo. Como he dicho, no era automático, era una cosa que yo necesitaba como ir haciendo para que eso se fuera asentando, ¿no? No podía atrapar bien qué es lo que pasaba, qué es lo que modificaba en la práctica. Entonces, hasta que yo, como he dicho, no comprobé que todo eso se había sedimentado, se había asentado de alguna forma y que ya lo que estaba iba a permanecer, no decidí ir al dispositivo. Por eso pasó, no fueron 2 años, pero más de año y medio, sí. ujú. ¿Puedo hacer la última ya? Sí, por mí podéis hacer las que queráis. No, es al final, en el dispositivo, ya en el dispositivo, encuentras la solución a un síntoma. Bueno, yo lo tengo así y tomé esa nota, ¿no? No era un síntoma, era como le comentaba ahora a propósito de Pedro Pablo, era un fenómeno y concretamente puedo decir que era un acúfeno. Mm, ¿Mm? Por eso digo que no es un síntoma como tal, que mm, tiene siempre una vertiente significante, ¿no? Era un fenómeno y desapareció, sí. Y fue después del pase. mm. Interesante. Ya Muchas quisiera gracias. yo esa fórmula, pero tengo 70 años con mi acúfeno. Ya le he agarrado cariño. Mira, fíjate, cerca de una de las preguntas de Margarita,
está algo que tú señalas precisamente cuando hablas de ese momento donde pues tú te decides pues a pedir el pase y que había una circunstancia en el dispositivo nuestro aquí en España, eh, mm, no- quizás no es conocido pues por los colegas que están en Latinoamérica o en Francia, es que de 6 miembros del dispositivo de escuela habían renunciado 3 y estábamos en plena crisis. Pues, más allá de los detalles de eso, pero es interesante que entonces la solicitud pastora la hace en ese entorno. Pues, vaya determinación la que había. Bueno, es que eso lo ¿O he la hago situado, ahora o no la hago? sí, sí, porque esto lo refieren muchas personas que van al pase, ¿no? Y por eso lo quería explicar, porque en realidad también en mi caso fue así. Es como que se impone el momento. También he hablado de ese tiempo lógico antes, ¿no? Que no es decisión ni elección consciente. Es como que es un momento que se impone y que ya pensé eso. O lo hago ya o dejo pasar ese momento y ya no lo hago. ¿Eh? Y a eso se refieren muchos testimonios, en ese momento como de urgencia de pedir el pase. Por eso quería señalarlo. Ok. Jorge Iván Escobar Calno, desde la capital de la República Paisa. Pedro, gracias. Pastora, nuevamente oyéndote, muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Igualmente, una pregunta que me la provocó la pregunta de Vicky Esteves. Digamos que del discurso analítico hay en el pase. Y me pregunto, porque es evidente que la transferencia en el dispositivo del pase está triplemente desdoblada. Por un lado está el cartel del pase, por otro lado están los pasadores, pero por otro lado está el que ha venido analista y va a testimoniar de eso. Él tiene un saber sobre eso. Y me parece que particularmente cuando Lacan habla de la destitución subjetiva, es decir, cuando el sujeto no se reconoce en la cadena simbólica, en la cadena de la representación, sino que se reconoce como objeto, hay un tránsito discursivo definitivo, que es el pasaje de la histerización que el discurso produce a el reconocimiento del objeto. Entonces me parece que ese viraje es definitivo para pensar lo que es el discurso analítico y qué es lo que el pasante testimonia ante la escuela. Es decir, cómo se da ese tránsito de un discurso al otro. Y me parece que el discurso analítico incide siempre que se da la posibilidad de la rotación de los discursos. No sé qué opinas. Ajá, muy interesante. Sí. Solo que, claro, uno habla en el pase y no está atento a eso, ¿no? Está en lo que quiere decir y en lo que le parece importante. Pero sí, para mí hace sentido, Jorge. Sí, muy interesante. Ok, bueno, otra pregunta. Sí, bueno, son bienvenidas e invitadas a intervenir Verónica, Sol, Patricia, Carmen, bueno, todos, ¿no? Mientras tanto, bueno, yo sigo aprovechando entonces aquí mi rol de moderador. Em, Fíjate, Pastora, ¿no? Que cuando hablas del deseo del analista, tú haces una afirmación, ese deseo que no es del yo ni del sujeto. Bueno, lo cual estoy de acuerdo, pero yo me pregunto, yo mismo no tengo respuesta para esa pregunta, ¿a qué le colgamos ese deseo? Eso me lo pregunto yo también. ¿Quién se lo colgamos?
Claro, para empezar, ¿qué es el deseo? A ver, solo Aparicio se sonrió. Eso quiere decir que no tiene una intervención ahí. Ya la vi. Carmen Mesa, interveniste muy eh, el viernes en el seminario escuela. Ah, a ver, adelante, Carmen. No me asustes. Vale. No me asustes antes de hablar. No, aunque fue pues para otro colega que caramba, en parte se robó el show o se quiso robar el show, se puso a hablar de otras cosas, pero bueno, estuvo muy buena tu intervención. Adelante, Carmen. Bueno, a ver, varias cosas. Me ha parecido una presentación, eh, bueno, ya sé que siempre se dice interesante, pero me gustaría encontrar otra palabra. Algo así como muy fresca, muy propia, muy subjetiva. No se me ocurre nada más, pero después a ver si puedo decir algo. Decir algo sobre esa intervención que me ha gustado mucho, aunque algunas cosas no las he entendido. Entonces, me he apuntado una serie de cosas que son preguntas, ¿vale? La primera, el pase clínico. El pase clínico que se supone que se produce antes del pase como tal, pero no necesariamente. O sea, una cosa es el pase clínico y otra cosa es el pase, ¿vale? Por un lado, si se puede decir algo, si puedes, Pastora, bueno, pues agradecida. Después, una cosa que he anotado es que la causa de los síntomas está cuando una descubre que la causa de los síntomas está en otro lugar y ya no tiene que ver con uno. ¿Cómo que ya no tiene que ver con uno? O sea, interrogante. Y después otra cosa que es más bien teoría. He escuchado y me parece muy bien y además suscribo que el análisis lacaniano para ti te interesó porque la cura tenía un final. Eh, Justo estos días que, como decía Pedro Pablo, bueno, había estado en un sitio el viernes, en otro el sábado, y estamos muy ocupados, la vida lacaniana. Se hablaba de que el análisis, Freud decía que cada 5 años hay que psicoanalizarse. Esto nos lleva a pensar que el análisis no se termina nunca, entre otras cosas que también he oído, que es porque el inconsciente nunca para de codificar. Y entonces, en la medida que el inconsciente no para de codificar, estamos obligados a estar en análisis para decodificar ese inconsciente. Bueno, no sé si estoy haciendo un mix muy grande, ¿vale? Pero bueno, ya que tengo la palabra, acabo. Otra cosa que me ha parecido interesantísima. El pase obliga a recordar. Esto es fascinante, porque a mí a veces me ocurre que pienso, ostras, ¿cómo no me acuerdo de eso? ¿Cómo no me acuerdo? ¿Cómo se me ha ido? ¿Cómo tiene este efecto efímero, ¿no? Y entonces me ha parecido que, bueno, que esto, que el pase te obligue a recordar es muy bien, muy bueno. Pero después del pase se olvida. O sea, el pase obliga a recordar, pero una vez que haces el pase, te olvidas. Bueno, espero no haber sido, bueno, hacer como mucho lío, mucha mezcla. Gracias de todas maneras por esa presentación que, repito, me ha parecido muy personal, muy propia. Gracias. Gracias, Carmen, a ti por las cuestiones. A ver, pues voy a empezar por el final. Venga. El pase obliga a recordar, pero no todo. Obliga a recordar a partir del pase clínico lo que se recuerda es lo que se puede, digamos, utilizar para armar esa lógica. Lo demás no interesa. Incluso uno se da cuenta que
hay muchas cosas del Edipo, digamos, tan renombrado en Freud, que no interesan para nada. Uno construye una lógica a partir de eso que se descubre en el pase clínico. Y ahí lo que interesa son unos cuantos rasgos que se toman de la historia familiar y lo que uno puede armar con eso según sus síntomas y su trayecto de vida, digamos. ¿Eh? Pero no se trata de recordar todo, ni mucho menos. Yo tampoco me acuerdo de todo. Y eso que se construye, esos elementos que se extraen de lo que se ha desplegado en el análisis y que sirven para construir esa lógica, eso no se olvida. Por lo menos hasta ahora. No sé si con el tiempo se desvanecerá, pero hasta ahora no. Más que nada porque es como un aparato lógico que tiene un funcionamiento y que está ahí, y que además lo percibe día a día, porque hay muchas cosas, como he dicho antes, que permanecen en tu forma de ser, de vivir, de funcionar, ¿no? Luego, en cuanto al el inconsciente, siempre cifra. Uno de los efectos que tuvo para mí el final del análisis fue que yo a partir de ahí no daba sentido. Sí, claro que sigue soñando, por ejemplo, pero yo ya no le doy sentido. Fin del sentido para todo. El inconsciente sigue ahí, seguirá cifrando, que haga lo que quiera. Pero a mí ya no me interesa el desciframiento. ¿Mm? Y en ese sentido, pues para mí el análisis tiene un final, efectivamente. Yo he comprobado que lo que decía Lacan era verdad. Eso de que el análisis hay que retomarlo cada 5 años, yo no lo veo, no sé de qué iba a hablar. Que luego las circunstancias de la vida te ponen en una tesitura que diga, uy, esto, voy ahí al análisis para consultarlo. No lo sé, no puedo poner la mano en el fuego, pero me parece a mí que sería difícil. Y luego, algo más había, ¿no, Carmen? El micrófono. Voy. Cuando dices que la causa de los síntomas está en otro lugar y ya Sí. no tiene que ver contigo, con uno, ¿qué quieres decir? No es que no tenga nada que ver, pero como te Ah, he dicho, como te he dicho antes, ya no importa tanto todo lo que has vivido. Ya importan 4 rasgos, por decir algunos, porque a lo mejor son menos. ¿eh? Esto me recuerda a el Inés Barro, que decía, yo creo que en este espacio también, llegué cargando con un saco de piedras y me fui con 3 en el bolsillo con las que podía jugar. ¿No? Es un poco así. Es que no todo interesa y que desde luego también hay ahí algo que te trasciende a ti. También he dicho en los testimonios cuando he presentado, es como que me sentí como una marioneta atrapada en un artefacto cuyo funcionamiento ignoras, porque es como que percibes que hay algo que te trasciende a ti y que luego, digamos, a base de mucha lectura y de teoría, vas armando ahí que se trata del lenguaje, que es un dispositivo que tiene un funcionamiento y que nos atrapa a todos los seres hablantes, ¿no? Y que es el lenguaje lo que hace la unión, lo que hace, digamos, que tengas que inventar un otro que no existe. ujú. ¿Mm? En ese sentido, y también porque se desvela tu posición de objeto, el sujeto ahí pinta menos, no es que no pinte nada, pero pinta menos. Claro que está implicada la posición subjetiva, ¿no? Pero en ese sentido de haber sido, digamos, víctima de ese aparato, que está para todos. ¿Mm? Bueno, muy Gracias. interesante. Víctima de ese aparato. Me gusta esa frase. Adelante, Sol Aparicio, bienvenida. El microsol.
Ahora sí. A propósito de lo que decía Carmen Mesa, antes de hacer la pregunta que quería hacer, de los análisis que, según Freud, había que hacer cada 5 años. Es una época, la de Freud era una época en que los análisis creo que duraban 2 o 3 años, y cuando mucho 4. Ujú. Ahora nuestros análisis duran 10, 15, 20 años, entonces no hace falta renovarlos cada 5 años. Sería tremendo, sería tremendo, sí. 15 años de análisis, 5 años descansamos y otros 15. Ah, esa era tu idea. No, no, eso no. Bueno, hay un punto, muchas gracias, pastora. Me perdí el comienzo, pero de todas maneras pude apreciar lo que pude escuchar. Y hay un punto que me interesa mucho, que es la referencia, Pedro Pablo lo citó, a la doxa. Eh, mm, Creo que la frase que citó es que se trata de un saber que interroga la doxa. ¿Eh? ¿Te referiste, pastor, a un saber que interroga la doxa? Sí, Entonces, me pregunto yo por nuestra relación con la ortodoxia y con la heterodoxia. Entonces te quería preguntar qué piensas tú de eso, qué entiendes por doxa, cuál es esa doxa que ese saber interroga. ¿Y qué bueno, relación podemos establecer con esa diferencia histórica entre ortodoxia y heterodoxia que se aplica a muchos campos? ¿Eh? Recordaba el título de una obra muy famosa y cuyo autor ahora no recuerdo, que es Los heterodoxos españoles. O sea que simplemente para decir que es un tema presente en la historia, a través, yo creo, no solo, sobre todo tal vez de la relación a la religión, pero tal vez no solo. Entonces creo que es algo importante para nosotros. Pensar en cuanto al psicoanálisis, ¿tenemos relación con la ortodoxia, con la heterodoxia, o ni lo uno ni lo otro? Bueno, por ahí va mi interrogante. pues sí, también me lo pregunto yo, Sol, gracias por el comentario, porque claro, cuando Lacan habla de invención, siempre me pregunto de qué invención hablará, ¿no? Ujú. ¿De qué invención se trata? Pero bueno, yo creo que lo he dicho también en este trabajo, que se trata de poder decir algo cada uno de lo singular de su caso. No se puede inventar mucho más, ¿no? En ese sentido, pues creo que Lacan, digamos, es un innovador. ¿Eh? No, no, yo no me remito a otra teoría ni a otro cuerpo mm, de saber en psicoanálisis más que a Lacan y a Freud en muchos casos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, somos heterodoxos o ortodoxos en relación a Lacan, ¿no? Mm, mm. Porque para mí, desde luego, otros autores, pues, y menos ahora, después del final, que digamos que para mí me hacen más inteligible muchas de las cosas que Lacan dice, pues yo creo que sería ortodoxa lacaniana y heterodoxa para todo lo demás, porque no sé, en ese sentido, ya te digo, me lo pregunto porque por esa cuestión de la invención, ¿no? ¿Hasta dónde se puede inventar? Pero por esa cuestión de la invención, me parece que Lacan invita a la heterodoxia. A poder decir algo nuevo también de lo epistémico. Y cuando dice que el saber se inventa, hay que ver lo que dice. Sí, sí, Dice el que el saber saber, se inventa. el saber se inventa, dice, en Sí, Los incautos hierran. Y sí, lo dice de otras maneras, o sea que realmente él tenía, yo creo, esa idea. pues sí, creo que sí, pero no, yo pienso que no se puede ir más allá de lo que uno
puede extraer de su experiencia, creo yo. Por eso antes respondía a esta pregunta en referencia a ese elemento que había quedado enigmático al final del análisis, que como he comentado se trata de un acúfeno y que ¿De yo con dónde? el tiempo, un acúfeno, Ujú. con el tiempo me parece que está relacionado con la langue. ¿Eh? No ¿Eh? he encontrado nada en la teoría analítica, ni lacaniana, ni de ninguna escuela al respecto, pero me parece a mí que ese punto, en mi caso, de ese acúfeno, está en relación a la langue. En un espacio me preguntaban, ¿el ruido se puede considerar la langue? Yo no lo sé. Pero si uno ha escuchado ruido en vez de palabras, ¿qué queda de la materialidad del sonido? Y ese fenómeno, ¿eh? Subrayabas que se trata de un fenómeno, Ujú. pero no dirías que es un fenómeno sintomático. Bueno, Sin- no diría que es sintomático porque, aunque tiene, digamos, esto se resolvió a partir de que en una investigación que hice en internet escuché esos ruidos y desaparecieron. Y entonces lo pude situar en un espacio y en un lugar que coincidía con la época de la LAN. Es lo que puedo decir. Y sobre todo que ese acúfeno desapareció, Ujú. que para mí, bueno, pues ya es la prueba de que era ese sonido, ese ruido, el que estaba ahí, ¿no? Y bueno, me parece en ese sentido que puedo yo inventar. Pues a lo mejor puedo decir algún día que el ruido puede formar parte de la LAN, ¿no? ¿Quién sabe? Hoy por hoy, De la siempre lengua, digo, esto es una elucubración. de la lengua tuya en todo caso. Claro, claro, de la langue en mi caso. Pero claro, ante la pregunta, ¿la langue puede ser un ruido? Pues en mi caso quizás sí, ¿no? Que en ningún sitio se habla de ruido. Eh, pero de sonido, sí, hablamos de sonido. Se habla de la materialidad del sonido, ¿no? Y el sonido puede ser un significante, tiene valor significante. Ya, eso es una pregunta que yo me hago. Si un ruido puede ser al final algo que forme parte de lo escuchado de la langue. Ujú. Puede ser, para alguien puede ser. Gracias, Sol. Yo creo Sí. que Freud diría que sí, cuando Freud habla de las cosas oídas, vistas o oídas, antes de que se aprenda a hablar. Ujú. Sí, Lacan también se refiere a ese tiempo, ¿no? ¿Eh? Ujú. Y está el ejemplo este del clic, del ejemplo de Freud. No recuerdo exactamente cómo era, de un, que es que oye, que se oye un clic y que Lacan lo refiere a algo de la langue, me parece también. Ah, sí, Sí, no conozco no ese. sé, no suena el caso de un hombre que está, es una cosa como un poco paranoica, entonces oye un clic como que le están sacando como si le estuviesen sacando una foto o algo así. ¿No lo recordáis? Lo busco para la próxima. Ajá, Y muchas gracias. es un clic, es un ruido. Y hay que Ah, encontrar el ejemplo ese, sí. muy Mm, interesante. Mm. Bueno, lo buscaré porque ahora mismo me vino lo del ruido escuchando lo del, bueno, El, un ruido, el clic. el clic. Ujú. Interesante, sí, gracias. Volviendo al punto de la doxa, ¿no? Están la ortodoxia, la heterodoxia, pero está la doxa tomada como opiniones que son tenidas por verdaderas, por ciertas, en un determinado entorno. Ay, que ocurre en todo grupo humano, pues, y nosotros pues no somos excepción. Ujú. Eh, eh,
Es decir, en nuestro saber psicoanalítico en general, pues en determinado foro, DEL o en general en la escuela, pueden y seguramente que hay pues opiniones tenidas por verdaderas y que realmente tengan un soporte como para ser tenidas por tal. Y entonces el pase pues da la posibilidad de que pues testimonios dicho con pues toda frescura para utilizar el significante que trajo Carmen, pues cuestione, ponga en cuestionamiento eso. Ujú. Ahora fíjate que tú decías en un momento determinado, pastora, que no lo recuerdo ahorita literalmente, tú me corriges cualquier error, pero era que el testimonio pues no se hacía a, a partir de ninguna teoría en particular, no era para demostrar una teoría. Sin embargo, no se evita, ni tampoco debería ser leído así, pues por los carteles del pase, pues. Pero con toda seguridad que ocurre, pues que hay muchos testimonios de pase son hechos tratando de acomodarse a lo que se entiende de una cierta teoría y a la doxa del momento. Es decir, por ejemplo, años atrás, el énfasis del pase era el atravesamiento del fantasma, nada más. Hoy, pues, se ha movido pues, hacia otros lugares, pues. Am, y que, pues, a menudo, pues, los carteles del pase ocurre que leen un testimonio de acuerdo con la doxa imperante en el momento acerca del final del análisis. Bueno, es un comentario un poco suelto, pues, con relación a eso, de que no, pues el testimonio debe ser bien fresco y espontáneo, pues, y salga lo que salga, pues, es una apuesta. Y por supuesto que no es garantía. Y en el camino, pues, no debería encontrarse de frente con la doxa, pero es inevitable, pues, que por ahí se encuentre, pues. Pues sin duda, no sé, vamos, habrá testimonios que lo construyan así. Me parece a mí que si uno no consigue transmitir esa lógica agujereada, como digo, que no, por supuesto no responde a todo, pero sí que una cierta lógica del caso, digamos que no, la cosa no transmite, creo. ¿Eh? Sí. Por eso también a Ah, mí no me gustan los textos meter mucha teoría porque me parece que se trata de transmitir lo que uno construye. mm, así es. Bueno, mira, una última pregunta, por lo menos, de mi parte, pues, para no abusar de tu guante. A ver, es con relación al resto, en la página 4 tú dices, a ver, lo singular en este contexto no remite solamente a lo particular o idiosincrático del caso clínico. Se refiere a la marca irreductible de lo real en juego en cada análisis, aquello que no se inscribe en el otro, que no se traduce fácilmente en saber, pero que deja un resto que puede ser dicho. Sí, resto que puede ser dicho. Entonces, a ver, hay distintos tipos de restos de los que podemos hablar. Uno de ellos, pues, el resto de goce, el resto de goce, que a menudo, pues, tiene un núcleo de real, pues, ya del que no se puede, pues, avanzar más allá, que precisamente no puede ser dicho. Es decir, em, no sé si puedes comentar un poquito eso, que puede ser algo paradójico, pues, de que un resto quizás no de goce, puede ser de otra cosa, restos de síntomas, restos fantasmáticos que operan, de los que se puede, los que algo puede ser dicho, y, y bueno, un resto que no hay manera que no puede ser dicho, sino por el ladito, pues. Pues sí, en eso insisto, me doy cuenta cuando lo leo, ¿no? Que insisto mucho en eso de que hay algo que no se puede atrapar. Y eso remite efectivamente a varias cosas. El objeto, ahí hay mucho de indecible, ¿no?
De hecho, un objeto faltante, pues en esa vertiente poco se puede decir. Sobre la lógica que uno pueda construir, pues también hay cosas que no se pueden explicar bien. Uno las sabe, pero no es fácil transmitir la certeza esa para que otro la entienda, ¿no? Uno puede decir, para mí ha sido así, pero es para mí. En eso, digamos, no puedo darle credibilidad a eso. Los demás no se la podrían dar, ¿no? Y en ese sentido de que siempre hay algo o ese aparato del lenguaje, ¿cómo explicas tú que, que te das cuenta de que los síntomas tienen que ver con ese artilugio del lenguaje y cómo haces entender eso a alguien que no ha pasado por ese momento? ¿No? Pues construyendo metáfora, como sea, algo se deja decir. A eso me refiero. No solo en una vertiente, sino en muchas. Aquí hay mucho de lo indecible. Por eso uno intenta atraparlo, quizá muchas veces pues, con un lenguaje poético, porque ahí se presta a muchas formas literarias, digamos, que algo dicen, ¿no? Algo que sin eso pues, casi no se puede decir. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario? Eh, puedo, es simplemente Adelante, que Charo. Si pones la cámara, eh, puedes preguntar. antes de que Charo intervenga, es Vicky, ¿me oyen? Sí, Ajá, sí. Quería justo comentar que Sebastián consiguió lo del caso del clic. Lo puso en el chat. Solamente quería decir eso. ajá. El Sí, caso del Ok. clic Gracias, del clic Sebastián. de sí. Sebastián, si luego me lo envías por correo o por WhatsApp, lo envío todos. Está en el chat. Claro Sí. que Está lo en el envío. chat, sí, pero en el chat luego se pierde. Bueno, lo agarramos, lo atrapamos ahorita, pero luego. se trata de un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. El texto de Freud. Ajá. Eh, ¿Lo puedes leer, Sebastián? Porque no lo consigo. Sebastián. Sí, 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 sí. Yo te lo mando incluso, te lo paso por el WhatsApp para que lo mandes. Se llama Ok, sobre un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. Ujú. ok, eso, tú me lo envías y entonces yo lo distribuyo a todos. Ajá, Charo Calle. Hola, pastora, buenas tardes, ¿qué tal? Muy Hola, Sara. interesante. Mira, una pregunta, a lo mejor es algo básico, pero por la No se te oye bien, importancia, Charo, se te oye un poquito interrumpido. a ver, a lo mejor si me acerco al móvil, ¿me oyes Sí, ahora? Mejor. mejor, mejor. Vale, perdón. A ver, ahora que he subido el volumen, que a lo mejor es una pregunta un poco básica, pero te he oído de la importancia de recordar la experiencia, por eso hiciste el pase y de recordar o armar un relato. Y mi pregunta, que también es un poco como una afirmación, pero también pregunta, es, aunque no se recuerde el análisis, los efectos que produjo en su momento, o aunque no se recuerde todo lo del análisis o todo, o no tengas un relato continuo del análisis o lógico, los efectos que en su momento produjo y el duelo que produjo después y todo eso permanece y no se puede cambiar, ¿no? A pesar, bueno, excepto como bien has dicho, pues puede haber circunstancias luego en la vida que te puedan hacer volver a otro análisis, pero digamos que lo que se abrió en su momento no se puede cerrar, ¿no? Pregunto, afirmo, no sé, Bueno, ¿qué pues opinas? te diría que a partir de ese momento del pase clínico, es que sin ese punto, yo, a ver, pues seguro he olvidado la mayor parte de lo que hablé en mi análisis. Pero a partir de ese momento del pase clínico es como que se resignifica todo.
Entonces ya, como he dicho, no interesan muchas cosas que han pasado en el análisis, ni siquiera retener esos momentos que han producido un alivio o un cambio. A partir de ahí se resignifica tanto que incluso yo recordé cosas que habían quedado ahí fuera del campo de la interpretación y del sentido. Había episodios en mi historia que yo los había referido en el análisis, pero ni el analista había comentado nada, ni yo aquello podía darle un sentido. Y sin embargo, después del pase clínico se pusieron ahí en primer plano y volvieron a salir. O sea Vale. que es que hasta que no se llega a ese punto del pase clínico, uno, claro, tiene muchos momentos que podría recordar como importantes, pero en realidad todo se resignifica a partir de ahí, Ya. de ese punto. Y bueno, lo que Pero, se abre a partir de ahí ya no se cierra, pero menos mal, diría. sí. Sí, 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 claro. Por eso digo que no se puede no saber lo que se sabe, que dijo Freud, a pesar de que decía que cada 5 años a lo mejor había que volver, pero Ya, pero como yo he comentado, yo no estaría de acuerdo, ¿vale? ya, ya. Sí, sí, sí. Es que hay que recordar que, como decía Sol, pues eran otros tiempos, pues. De lo que ella dijo, pues que Freud no llegó a formular una doctrina de final de análisis. Ujú, Para Freud, pues eso no ocurrió, por eso él no había que volver cada cierto tiempo. Pero esa no fue la posición de Lacan. Lacan se planteó, no, el psicoanálisis tiene que tener un final. ujú, Bueno, Lacan tuvo una experiencia de análisis, Freud no la tuvo. Eh, este, Freud, bueno, hizo pues lo que él pudo, pues con Fliss, colocándolo ahí como sujeto supuesto a saber, pero bueno, no se puede decir que eso sea un análisis. Entonces, Freud no llegó pues, a tener realmente una exigencia de que uno se analiza y uno dice, bueno, pero esto tiene que terminar, pero no terminar meramente porque yo me vaya, no, no, yo quiero que esto tenga un cierre. Freud no se llegó a plantear eso. Lacan sí se ujú, lo planteó. Posiblemente, muy posiblemente una de las razones es que Lacan, si se analizó, no muchos años, y a lo mejor, bueno, no era con el mejor de los analistas, pero era Lacan. Y se planteó, no, pero esto tiene que tener un final. Esto es ujú. diferente, pues, mi posición. Camila, Sí, en todo caso, Lacan sí habla del olvido, dice, tiende al olvido. De hecho, cuando habla del pase, una de las razones dice, los analistas olvidan el acto que los ha constituido. Y por eso dice, los pasantes han de estar ahí en ese, los pasadores han de estar ahí en ese momento, porque es un acto que tiende al olvido. Lacan lo dice. Y por lo tanto, me parece que también el hecho del dispositivo del pase tiene esta función de que es verdad que subjetivamente seguramente uno no lo olvida en lo que ha tenido como de beneficio terapéutico, beneficio de saber, pero a nivel de la escuela, la que lo dice, se olvida y tiende al olvido. Y por eso cada vez hay que renovarlo y el pase nos trae un poco esto de nuevo que no puede ser dicho, que no se puede hablar, que no se puede decir, para evitar el olvido. No sé dónde lo dice, pero yo creo que Lacan sí lo explicita. Sí, cierto. Mm. Jorge, Pero digamos, esa frescura de los primeros tiempos seguramente se pierda, claro. Ahora, como experiencia, esa experiencia de haber, digamos, casi tocado esa inexistencia del otro, difícilmente se olvida. Claro, como experiencia subjetiva no, pero si lo pensamos, digamos, esta otra parte del olvido para lo que es la escuela o para lo que es la teoría o para lo que es el progreso del psicoanálisis, sí, sí hay un cierto olvido. Y Lacan, bueno, insisto, lo dice, no recuerdo exactamente cómo, pero dice, los analistas olvidan el acto que los ha constituido y que su escuela y el PAS está justamente intentando
traer eso para cada vez pues constatar que algo no se puede decir, que ahí está la alianza, que está el agujero y bueno, y cada pase trae un poco eso, que tú señalabas, bueno, para mí una forma muy interesante. Sí. Ciertas cosas, además, hay necesidad de olvidarlas. Jorge, Jorge, el micro. No, coincido con la apreciación de Camila. En el discurso a la Escuela Freudiana de París, Lacan señala precisamente la tendencia al olvido del acto y dice que la garantía y el futuro del psicoanálisis depende del no analista, no el no analizado, sino el no analista que no ha pasado por el dispositivo, por el momento del pase clínico, porque ese es el que le refresca a la escuela, el que le hace recordar a la escuela, el conjunto de los analistas, de qué se trata en el acto. Entonces yo sí creo que hay un asunto estructural a olvidar el acto en el que se autoriza el analista y en ese sentido la pertinencia de nuestro dispositivo y de nuestra institución de escuela. Era eso. Claro, tiene sentido si lo vemos a partir de que el lenguaje cierra esa alianza que vivimos con los otros y por tanto, bueno, hay que mantener algo de esa estructura del otro. Por ahí sí tiene sentido, claro. Nos hacen falta siempre nuevos AES fresquitos. Ajá. Carne fresca. Bueno, si les parece, lo dejamos aquí porque de nuevo, como les dije la vez pasada, ya la única neuronita que me queda ya no da más. Muchísimas gracias de nuevo, Pastora. Muchas gracias a todos por este A rico ti, debate. Encantados de tenerlos aquí, a los que Muchas vienen por primera vez y gracias. a los que han venido muchas veces. Los queremos muchísimo. Patricia, Sol, encantado de verlos. A todos. muchas Epa, gracias a Sánchez, todos por López, aquí. Margarita, Camila. Buenas Bien. noches. Chao y muchas gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Bien, hasta la próxima que tendremos a Sebastián. Hasta la próxima. Sí. Adiós. Chao. Chao.